Hola y bienvenidos al segundo segmento de esta primera semana de esta enseñanza. En la última lección aprendimos acerca de dos personajes que influyeron el mundo en el tiempo de Jesús. Eso fue Alejandro Magno, que vivió unos 300 años antes de Cristo, pero conquistó una gran parte del mundo antiguo en este tiempo y dio mucha influencia a la cultura griega. Cuando llegó Julio César Augusto a ser emperador del Imperio Romano, él continuaba con este mismo énfasis en la cultura de Grecia. Por eso se llama el mundo greco-romano, por Grecia y Roma, y ellos influyeron mucho. Ahora, habían cinco grupos, cinco sectas de personas que respondían en diferentes maneras al hecho de que Israel estaba siendo gobernado por el Imperio Romano, que acuérdense que está hasta Italia, pero está gobernando este mundo que incluye Israel. Vamos a ver uno por uno estas sectas y cómo eran diferentes. Eso nos ayuda a comprender el contexto del Nuevo Testamento. Primeramente tenemos los fariseos. Seguramente ustedes han escuchado de los fariseos. Los fariseos era un movimiento de renovación judía. El objetivo de ellos era, a través de la observancia de la Torá, del Antiguo Testamento, para obtener la bendición y protección de Dios sobre Israel. Ellos pensaban de que estaban siendo gobernados por Roma por su desobediencia, y la manera de llegar a ser libres nuevamente fue a vivir estrictamente según los mandamientos de la Torá. El apóstol Pablo era fariseo. En Filipenses 3:5 decía que era fariseo antes de conocer a Cristo. Este era el grupo principal que tiene conflicto con Jesús a través del Nuevo Testamento. Y ellos eran parte de la clase media. Eso se contraste con los saduceos. Los saduceos formada principalmente por la clase sacerdotal y aristocrática. Yo trato de acordar, saduceos eran los sacerdotes. Los saduceos eran los sacerdotes. Ellos gobernaban lo que era todo era el culto del templo en ese tiempo. Los fariseos eran un poco más como pastores, digamos, los saduceos eran como los sacerdotes. Se centraron en la interpretación literal de la Torá y rechazaron las tradiciones orales defendidas por los fariseos. Ellos eran literalistas y rechazaron las enseñanzas de los otros maestros judíos en ese tiempo. Estaban más alineados políticamente con los poderes gobernantes de la época porque querían que nada interferiere en el culto en el templo, y por eso no eran tan preocupados como los fariseos de vivirlo, sino querían continuar los ritos en el templo. Eran más preocupados por mantener un orden social y político estable, de mantener el templo en marcha. Ahora, una pequeña comparación entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos vienen de la clase media, los saduceos de la clase alta. No tienen que memorizar todo eso, pero simplemente estoy tratando de dar un contraste entre esos dos, porque a veces se escuchan esos nombres. Los fariseos tenían su ministerio basado en las sinagogas, y los saduceos tenían su ministerio basado en el templo. Las sinagogas eran como las iglesias, el templo era pues el lugar principal del culto religioso. Los fariseos eran maestros y eruditos, los saduceos otra vez eran sacerdotes. Los fariseos tenían su relación con Dios a través de la obediencia de la ley, pero los saduceos tenían su relación de Dios a través del sistema de sacrificio en el templo. Para los fariseos, las escrituras era todo el Antiguo Testamento. Los libros de Moisés, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, pero más los profetas y los libros históricos. Pero las escrituras para los saduceos, solo la Torah, solo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, esos 5.
para los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos eran moderados socialmente. O sea, querían ver algo de cambio, pero los saduceos eran conservadores. No querían que nada cambiara porque simplemente querían continuar con el sistema del culto del templo. Los fariseos, interesantemente, eran periféricamente relacionados con el ejecutamiento de Jesús, pero los saduceos eran los principales arquitectos de la trama para ejecutar a Jesús, porque ellos pensaban que Jesús era una amenaza al sistema de ellos en cuanto al culto del templo. Los fariseos eran los antepasados principales del judaísmo moderno, los judíos modernos, especialmente los conservadores, pero los saduceos desaparecen de la historia después de la destrucción del templo en el año 70, en el era común, en el año 70, más o menos 40 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Un tercer grupo que respondía ante la ocupación romana eran los esenios. Los esenios eran un grupo más ascético y separatista. Vivían en asentamientos comunales y seguían estrictas reglas de pureza. Vivían en el desierto, se apartaban de las ciudades y querían observar sus costumbres religiosos como en cierta manera como monjes, separado del resto de la sociedad. Particularmente conocidos por producir los rollos del Mar Muerto que fueron descubiertos en las cercanías de la comunidad de Qumran. O sea, ellos eran escribas, escribían mucho, copiaban las escrituras y en los años 60 ellos descubrimos, nosotros en 1960 descubrimos una gran cantidad de rollos del Mar Muerto que eran copiados por los esenios, que eran las copias, los rollos más antiguos de las copias de las escrituras que teníamos hasta este tiempo. También Juan el Bautista era probablemente un esenio. Él era un separatista. ¿Se acuerdan que vivía en el desierto? Apartaba, era un esenio. Dos grupos más. Los herodianos era una coalición política de judíos que apoyaba la familia y dinastía de Herodes. O sea, habían judíos que decían, bueno, Herodes está en el poder, ¿por qué no nos alineamos con él? Ellos querían ocupar pues el poder en base a lo que a Herodes se involucraban en el gobierno, se involucraban, todos apoyaban la gobernación de los romanos y ellos pensaban que eso fue la manera mejor de influir las cosas, de ser parte del reinado de Herodes. Los llamaban los herodianos. Y por último tenemos los celotes. Los celotes eran una facción radical que abogaba por la resistencia armada contra el dominio romano. Creían que solamente derrocando a los romanos podía recuperar su independencia con fuerza, peleando. Sus tácticas extremas finalmente contribuyeron a la primera guerra judeo-romana entre 66 a 73, cuando había mencionado de antemano Jerusalén fue destruido en el año 70, que resultó en la destrucción del segundo templo en el año 70. Tenemos esos 5 grupos: los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos y los celotes. Cada uno de ellos tenía una respuesta diferente de cómo lidiar con la ocupación romana en ese tiempo. Los fariseos por la observación a la Torá, los saduceos por observación de los ritos del templo, los esenios por ser separatistas y vivir en el desierto fuera de todo el control de los romanos, los herodianos uniéndose al poder romano en el gobierno y los celotes peleándose contra ello. Como pueden ver, habían 5 grupos que respondían de manera diferente al imperio romano. Y en todo eso viene una sexta manera, una manera diferente de Jesucristo. Cristo Jesús, en ese mismo contexto de esos 5 grupos, vino, dice en Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, nuestra siguiente lección de la próxima semana va a ser un poco más viendo en detalle acerca del mensaje de Jesús y su respuesta al poder del Imperio Romano en su tiempo. Pero vamos a marcar que Jesús tenía otra manera distinta de los 5 sectas en el tiempo de él. Muy bien. La tarea de esta semana, hermanos, es que miren el video del Proyecto Biblia. Va a haber un link en el curso de esta semana sobre el Nuevo Testamento. Quiero que vean cómo se conecta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Entonces van a escribir un párrafo contestando a cada una de esas dos preguntas. En un párrafo, 5 frases, explique cómo el Nuevo Testamento es una continuación a la historia de redención de Dios a partir de Génesis. O sea, explique en un párrafo cómo el Nuevo Testamento es una continuación de la historia de Dios. Y la segunda tarea es, en un párrafo, explique las diferentes maneras en que cada una de las sectas de la época de Jesús respondió a los desafíos de la ocupación romana de Israel. En otras palabras, escribe 1 o 2 frases de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, de los celotes y de los herodianos, y cómo ellos respondían frente a la ocupación romana y cómo ellos tenían una manera distinta. La próxima semana veremos cómo Cristo viene respondiendo y predicando un mensaje del reino de los cielos. Que el Señor les bendiga. Nos veremos la próxima semana.